no por el momento, eso vamos a tener que hacer en el siguiente semestre, en la siguiente mitad de semestre, pero cuando menos ahora tener claro o tratar de aclararnos más bien nuestro ámbito, nuestro tema, las características del tema, los objetivos, los resultados que queremos hacer, cómo podemos cumplir con los objetivos que nos estamos planteando, ¿no? Y después, en el siguiente semestre, comenzamos a hacer los análisis, comenzamos a hacer los estudios comparados. Digamos, por ejemplo, el grupo anterior, viste, ¿no? Ya tiene un modelo de análisis que parte de unos datos que encontraron respecto a la conciencia de comodidad, ¿no? De confort. Sino que van a tener que analizar bien de dónde sacaron esa información, con qué datos trabajan esa tabla, y en base a eso armar su modelo teórico, ¿no? A ustedes todavía les falta armar eso, pero ya tienen en el aspecto ambiental, tienen la organización del territorio, la contaminación, las formas de trabajo, y tienen me decías que no es tecnología, sino la evolución histórica, ¿no? De los cambios ambientales. Entonces, con eso armas Pamela, con eso armas tu modelo teórico de análisis, que para la segunda mitad de semestre te va a servir para analizar, ya también comentó Melissa, les va a servir para analizar a través del sistema de función, uso y estructura, los elementos, las ideas o los personajes que quieran analizar. Listo, Arqui. Ya, Arqui, yo en elementos urbanos me enfoqué en lo que afectó positivamente o negativamente a las personas por la industrialización. Por ejemplo, ahí está el aumento de la población o que surgieron nuevas clases sociales o el deterioro de las condiciones de vida y así. No sé si puede leerle para ver si está correcto. Sí, tratar de ir integrando esos elementos, Alex. O sea, sí, sí, pero déme leyendo si está bien esa parte, porque es lo que puse. Sí. Por Me ejemplo, enfoqué en la sociedad. el aumento de la población y deterioro de las condiciones de vida. Surgen clases sociales y se estructuran en movimientos. Entonces ya tienes dos. Después tienes deterioros de las condiciones de vida para un grupo social, ¿no? Porque Sí, para claro, otros grupos sociales claro, para los proletariados. fue todo lo contrario, ¿no? Y aquí está justamente lo que estaba comentándole a Pamela, lo de la explotación laboral, ¿no? Y claro, aquí estás comentando, y como los hombres se opusieron, los hombres trabajadores de la época se opusieron a la incorporación de las máquinas para la producción de los bienes y de los servicios, la mano de obra que aceptó el reto del cambio tecnológico fueron sobre todo las mujeres, las abanderadas y los niños, ¿no? Y los niños que andaban entusiasmados, exactamente igual que ahora. Lo que pasa con ustedes, ¿no? Ustedes están más cercanos a la nueva tecnología que yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes dominan la tecnología, les entusiasma la tecnología, están activos con los cambios tecnológicos, y hay grupos sociales que están bastante ajenos, críticos y sin perspectiva de las nuevas tecnologías. Entonces, lo que pasa ahora
Alex, puede servirte a ti también para hacer el análisis, ¿no? O para entender lo que pudo haber pasado en esa época. Ok, Arqui. Si ves que, por ejemplo, hace pocas semanas o hace pocos días, el Congreso o la ministra de Trabajo o el Congreso decretaron una ley sobre acoso laboral fuera de horas de trabajo, ¿no? No, no me he enterado de esa noticia, Arqui, Ya, pero bueno, ya voy. es exactamente lo mismo que pasó en Inglaterra con los grupos que se oponían a las máquinas. Entonces, llegaban a las fábricas a destruir las máquinas, sino que ahí tuvieron que hacer unas leyes de protección a las máquinas. Aquí, en cambio, están haciendo una ley O sea, que para, estaría bien que haga igual una comparación en esa parte, haga una comparación entre lo que sería ahora y lo que sí, fue antes. ya que estás topando este tema, Alex, te toca eh, revisar material. Lo que te decía es que acuérdate que cuando leíamos el texto de historia, el análisis histórico de la evolución es, te paras ahora, observas el presente y analizas el pasado. Y después haces lo contrario, entonces haces lo que estás escribiendo en estos textos, te paras en el pasado y ves la perspectiva hacia el futuro. Eso vamos a hacer en todos los casos, por supuesto, ¿no? Vamos a hacer en lo de mobiliario, ya habíamos hablado con Scarlett, también con tu grupo y con los otros grupos, ¿no? Es la perspectiva de la evolución. Y tiene que ser comparado, por supuesto que sí, Alex, porque no nos interesa describir lo que pasó, sino nos interesa analizar cómo pasó y qué perspectivas tiene ese proceso, para saber exactamente qué va a convenir al planeta Tierra a futuro, ¿no? Para que no sea un trabajo vacío, sino que sea un trabajo que nos enriquezca a todos, ¿no? Ok, Arqui, sí, sí le entendí. Gracias por la recomendación. Sí, sí, bueno, hay todavía vacíos en lo que estamos conversando, pero por eso son interesantes estas conversaciones que les llamamos tutorías, para ir ajustando nuestras cabezas, ¿no? Nuestros pensamientos. ¿Qué más tienes, Alex? Puedes bajarle también, por favor. También en la arquitectura lo positivo y negativo. Claro, la escala, por ejemplo, de las fábricas, ¿no? Que antes de un taller era un taller como los que conocemos todavía nosotros en nuestros medios, de pronto ya no es un taller, sino es un mega taller, que era una factoría y después termina siendo una fábrica, ¿no? Que ya es gigante. Imagínense lo que significaba el Palacio de Cristal, que por eso tiene el nombre de palacio, comparado con los palacios de, de, de las clases gobernantes, digamos, de los reyes de Inglaterra, o sea, la misma magnitud, ¿no? Pero otra estética además, Alex, quizás eso también te hace falta colocar aquí. Viviendas obreras con unas condiciones detestables, ¿no? Sí hay imágenes de eso también para que puedan analizar. Falta de infraestructura urbana, por supuesto, también, ¿no? Necesidades, además que las ciudades se estructuren de alguna manera, ¿no? Pero igual, Alex, eh,
quizás cuando hablas de los aspectos de la ciudad, quizás dividir por escalas físicas, ¿no? De lo macro a lo micro. O sea, de lo macro sería los edificios, las ciudades y lo micro La sería ciudad, pueblos. claro, la organización de la ciudad y lo micro sería la vivienda obrera, por ejemplo, ¿no? O sea, separo esas partes. Estructuras más bien. Lo que Ah, ok. igual que lo anterior te digo, ve construyendo en tu cabeza un modelo de análisis para que no solamente enlistes las cosas, sino que los elementos que vas incorporando tengan un sentido y eh, sean integrados, ¿no? Estén integrados. Ya. Ok, Arqui. Y el momento que haces de eso, conversar con Pamela para relacionar lo que ella hizo sobre aspectos sociales con lo tuyo, ¿no? Y ver el material que estás haciendo, qué objetivo cumple. Que creo que en tu caso es el primero y el segundo, ¿no? Sí, Kevin. Buenos días, arquitecto. Acabo de unirme. La parte de arriba era o sea, era mi tema que era elementos sociales. En elementos sociales estaba leyendo, tratando de leer algunos libros, no sé si serían correctos. Por ejemplo, estaba leyendo La formación de la clase trabajadora inglesa, que es de Thomson, y no sé si tomar estos libros como referencia para, como le escuché hace poco, realizar la comparativa que sería cómo era el ámbito económico antes y después de la revolución industrial. Sí, Entonces, tengo ciertas dudas de cómo realizar esa comparación. O sea, ya realizo como una introducción porque estaba mencionando que vamos a comenzar a analizar o realizar estas comparativas ya en el segundo de mi semestre, pero no me queda claro si puedo realizar, o sea, partir como ya desde este trabajo para realizar esas comparativas. puedes comenzar, sí, por supuesto, Kevin, pero y no es lo que estamos pidiendo ahora, ¿no? Ahora necesitamos consolidar bien por dónde va nuestro trabajo, porque Entonces sería como una investigación, entonces sería realizar una investigación en donde eh, solo abordo estos temas sin realizar esa comparativa sí, con la situación sí, actual. sí, y está bien la lectura de Thompson, no te descuides tampoco, puedes leer un poco más del texto eh, de Hobsbawm, ¿no? Que de todas maneras es fácil y agradable leer de Hobsbawm, que es el libro que les mandamos, pero que les mandamos a leer, pero solamente leímos un capítulo, podrías leer o revisar los otros capítulos y si necesitas más información, yo creo que tengo algunos otros textos en PDF de Hobsbawm también. Me pides. O si necesitas algo, porque estás analizando uno de los temas más complicados de la época, entonces sí vas a necesitar más ayuda. Listo, arquitecto, muchas gracias. Sí. Pero también, Kevin, estructurar un modelo de análisis del aspecto social. Sí creo que le quedó claro a Pamela, te va a indicar, ¿no? Listo, arquitecto. Ok. ¿Qué más tenemos? Tenemos elementos arquitectónicos. Aquí quise poner más como que ejemplos de qué Ah, se hizo. Pame, te das cuenta que eso se va a relacionar a lo que estuvimos conversando con Alex. Sí, Entonces tú vas a estructurar de lo macro a lo micro, esto es desde la ciudad hasta el objeto más elemental, ¿no? ya. Pero dale, sí, cuéntame.
O sea, según lo que estaba investigando, decía que, bueno, creo que también se relaciona con lo tecnológico, porque nos habla sobre cómo el hierro influyó tanto en los elementos arquitectónicos y que al inicio no era un material aceptado, pero luego se dieron cuenta de las propiedades que tenía este material, entonces eh, como que pusieron más obra, o sea, comenzaron a hacer más obras de este material. No sé si los ejemplos están bien, porque tengo, o sea, puse tres, pero no sé si están bien. Hay que seguir buscando, Ya. hay que seguir buscando, porque en la industria, por ejemplo, las fábricas de Inglaterra, no, a pesar de que existía el hierro, seguían siendo de madera. Y yo creo que la gran transformación de las fábricas, por la necesidad del desarrollo de la producción, fue Estados Unidos. Pero la lógica de la estética industrial más bien estuvo en Alemania. Arquitecto, una consulta. ¿Este grupo es de ciudad o es de medio ambiente? Porque Es de hasta medio ahora, ambiente, es de medio ambiente, Meli, pero lo que pasa es que el objetivo, digamos, el tema de ellos es el impacto, el impacto de la industrialización en el medio ambiente. pero hasta Y ahorita no hay un enfoque hacia el medio ambiente. a excepción del primer objetivo, por eso les pedíamos que reconstruyan el segundo y el tercer objetivo específico. Y quizás también la otra recomendación para los grupos que están aquí es que probablemente van a tener dificultad de pasar del objetivo general al objetivo específico. Pueden pasar por un escalón intermedio que son los objetivos particulares, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, en este grupo, los objetivos específicos son objetivos particulares y más bien trabajar los objetivos específicos a partir de esos tres que tienen, ¿no? Entonces, este grupo tiene el aspecto ambiental como objetivo, como primer subobjetivo, digamos, y después tienen el objetivo de los aspectos sociales y de organización de la población en el medio ambiente, el segundo, y el tercero me parece que era el de tecnología, eh, pero no sé bien. Me decía Pamela que es el histórico, ¿no? Todavía no tenemos el de tecnología porque la persona que le tocó no puso su parte, entonces no Ya, se puede ya, relacionar bien. tienen que de todas maneras comentarse las cosas, porque sí, veo también que sí están desconectados, Pam. Sí, aquí. Bueno, entonces, por ejemplo, esto, integrar al aspecto anterior, sí, y claro, se lee, no se lee tema de medio ambiente, sí es cierto. Y en realidad lo que comentaba Alex y lo que estabas comentando tú ahorita, Pam, tiene que estar relacionado muchísimo al objetivo específico uno que tienen, ¿no? Ya, Arqui. También pusimos como los hitos históricos, creo, aquí. Tratar de hacer un esquema, ¿no?
Un diagrama. Pero nuevamente, los hitos están relacionados al modelo teórico de análisis. Por eso ha sido interesante lo de la participación del grupo anterior, porque si ese grupo parte ya de un modelo de análisis estructurado, se les va a facilitar las cosas, ¿no? En cambio, si ustedes siguen dispersando y dispersando, después no van a poder analizar nada. Ya, Sí, Pamela, sí estuviste en lo de la revisión con Scarlett, ¿no? sí, Ya. Entonces, en el caso de ella va a tener que trabajar duro sobre la curva que presentó para estructurar desde ahí todo el análisis que va a hacer. En su caso, van a tener que reunirse el grupo, discutir y ver en base a qué estructuras de estos hitos. A la tecnología, al cambio ambiental, al cambio social, al crecimiento económico, a algunos de los factores que crean que les puede servir para analizar todo, ¿no? Todo el material que están obteniendo. A las innovaciones, por ejemplo, entonces ahí te agarras al esquema de los ciclos Kondratiev, esas curvas ya habíamos revisado en un texto de Covarrubias, ¿no? Bueno, ¿qué más tienes, Pam? Bueno, aquí en los hitos mi compañero dijo que sí había un poco sobre el medio ambiente, el impacto ambiental. Ya, si es que van a hablar de impacto ambiental, encontrar justamente el histórico de esos Listo. y con ese trabajar, ¿no? Bueno, ¿qué más? Menos descriptivo, más analítico, menos descriptivo, más analítico. Ese es el mensaje para todos los grupos, ¿no? Bueno, pasemos al último grupo entonces. Pero no quisiera revisar todo el documento, Moema. Vamos a lo que quieren que revisemos, que necesitan ayuda. ¿Ya tienen modelo de análisis? Buenos días, aquí. Disculpe. Buenos días. Dime. Disculpe. Sí, ¿puedes subirle un poquito más? Aquí lo que es, colocamos la definición del ámbito como primer punto. Igual ya corregimos el objetivo general que usted nos dijo. Y pues igual seguimos
la recomendación del Arquimeli y solo dejamos, bájale un poquito, esos objetivos específicos, que son 4. Y ya, eso el inicio. Y no veo referencias a mobiliario todavía. Porque, bueno, en ese día en la corrección que hicimos no hablamos del mobiliario, solo de la eficiencia y de los materiales, igual que de los procesos y de la revolución industrial, pero no, y de la tecnología, pero nunca tocamos el tema de mobiliarios. Sí, pero mobiliario es... perdón, materiales y procesos, sí, perdón. Ajá, Sí. sí. Sí, yo también pensé que estaba presentando otro grupo. Sí, otro grupo, sí. Sí, entonces por eso es que está todo eso, pero no es mobiliario, aquí es materiales y procesos. Sí, Ahí sí, está todo. está. Ajá. Y quizás comenzar a pensar ya, Moema, en cuáles podrían ser los materiales y los procesos significativos para hacer el análisis de la evolución, ¿no? Es que eso le iba a preguntar a Ariki porque existe un antes, un durante y un después. Y así mismo estaba investigando y sí encontré materiales. Y quería ver cómo eso, por ejemplo, lo puedo colocar aquí en el proyecto. No sé si estaba pensando ya en una tabla de, por ejemplo, poner antes, después y durante. Que podría ser como una línea del tiempo al mismo tiempo. No sé si la Arquimeli eh, me recomienda esa idea o podría ser otro. Sí, pero ¿en base a qué? En base a la revolución industrial, Sí, Arqui, pero ¿con qué elementos vas a hacer el análisis? A eso me con refiero. materiales. ¿Cuáles materiales y cuáles Ahorita, procesos? espérame que aquí tengo ya la leo. Un ratito. Déjame ver si no se me borró porque yo ayer noche. Mi compañero Edwin quiere hablar aquí, dice que él ya lo tiene hecho. Perdón. A ver, dale. ¿Podrías bajarle, buenos días, Arqui? ¿Podrías bajarle al 2.3 en lo que estábamos coordinando? Lo que descarté, adoptamos también lo que usted nos supo decir, entonces lo que hicimos fue básicamente identificar ciertos tipos de industrias para la realización y la comparación de la eficiencia. Entonces, exactamente nos basamos en la parte económica. ¿Por qué? Porque ahí va lo que es la estructura, el comercio y la tecnología, que fueron 3 aspectos que son sumamente relevantes. Entonces, entre esos aspectos colocamos 3 exactamente, que es el aspecto orientado al procesamiento y producción en el ámbito de la agricultura y los efectos consecuentes del mismo. Entonces, otro aspecto es la forma de movilización introducidas en las actividades relacionadas al comercio. Entonces, en este aspecto, nosotros vamos a hablar prácticamente de cómo fue la introducción del transporte, prácticamente el ferrocarril y esos otros. Y el último aspecto en el que vamos a poner énfasis es en los aspectos relacionados al ámbito tecnológico, que fue prácticamente ya el cambio sumamente radical. Entonces, de estos 3 aspectos, lo que vamos a hacer es el antes, el después y el durante de la revolución industrial, prácticamente lo que sería el Ya. procesamiento de los materiales. Ahí estás hablando de procesos. Es el procesamiento y el proceso de los materiales antes de la Sí, revolución. pero claro, sí, me parece que está bien. Estás hablando de agricultura, estás hablando de transporte, en los dos vas a hablar de materiales, vas a hablar de procesos y vas a hablar de tecnología. Ajá. Y, eh, y eh, como elemento importante vas a hablar de eficiencia, ¿no? Porque eso es lo que estás buscando. Sí, exacto. Entonces, básicamente lo que queríamos es saber si estos 3 aspectos están bien más que todo, porque me parecieron, Incluido el tema de la eficiencia y con ese construye ya el modelo de análisis.
Sí me entendiste, ¿no? ¿Cuál es la relación de todos esos elementos en el modelo de análisis que tienes? Y después regresan nuevamente con eso a plantear los objetivos del tema y el desarrollo del trabajo. ¿Por qué agricultura? Por la alimentación. ¿Por qué movilización? Porque había que transportar cosas. Y me parece bien, no sé qué opinas, Mel. Sí, lo más importante es ahí tomar en cuenta justamente, o sea, lo que usted les dice, estos 4 o 3 aspectos que van a construir el modelo teórico, el momento en que se empiezan a relacionar, también van a ser la estructura que tengan para empezar a desarrollar su línea de tiempo. Y de esa manera también ustedes comprender el siguiente paso que van a tener que dar, que va a ser escoger los hitos importantes, escoger referentes de personajes que hayan marcado dentro de su ámbito, y va a ser mucho más fácil lo que hablábamos la clase anterior. Creo que queda más en el aire que ustedes hagan un análisis de una línea de tiempo en un periodo en específico en donde empiezan a analizar lo que les aparece en cualquier página de internet. Lo social, lo cultural, en el otro año solo analizan lo político, en el otro solo lo tecnológico, y no existe ningún hilo que empieza como a conformar todo este análisis en la línea de tiempo. Es decir, cuando ustedes acaban ese análisis no tienen ningún tipo de conclusión, o es muy difícil llegar a una conclusión porque no pueden comparar estos aspectos que empezaron a analizar. Y este momento en que ustedes tienen muy en claro justamente estos últimos 3 o 4 aspectos, va a ser mucho más fácil empezar a hilar todo. Creo que este podría ser un ejemplo como de un grupo que más bien construyó a partir del modelo teórico y los aspectos que ustedes están planteando, su objetivo, sus objetivos específicos, su línea de tiempo, y quizá va a haber los otros grupos que lo van a construir a partir de que tienen un objetivo y luego empiezan a buscar cómo llegar al resultado que se están planteando. Pero sí, yo creo que con esos aspectos que ahorita tienen, se complementa bastante bien con lo que han venido avanzando, con lo que ya tienen en claro, y más que nada lo siento totalmente relacionado al ámbito que están abarcando, que igual me parece muy importante. Arqui, disculpe. Sí, ¿Me podrías dar subiendo, Moema, el documento hacia arriba? Al 2.1. Esto en el modelo teórico estaría bien incluirle, o sea, el concepto de cómo se dio la eficiencia en la revolución industrial y también los efectos que se dieron en la sociedad debido a ello. si estuviste atento a lo que hemos estado conversando. Sí. Entonces, ¿por qué preguntas? Sí, efectivamente estoy diciendo que hay que incorporar el tema de la eficiencia en el modelo. Pero relacionado a los aspectos que Edwin planteó. Lo que tu papel, José, es encontrar la manera de obtener datos respecto a cómo medir la eficiencia. Y respecto a los defectos, quizás los positivos y negativos, como por ejemplo el Una vez que desempleo. tienes los datos, vas a poder saber si es que son positivos o negativos, Mm, no antes. ya, gracias, Darky. Entonces, por ejemplo, estás hablando de agricultura y dices, antes de la revolución industrial, cada hectárea producía 100 quintales de maíz. Durante la revolución industrial producía 250 quintales y después de la revolución industrial producía 1000 quintales de maíz. ¿Qué evalúas? Entonces dices,
menos gente sin hambre, menos gente con hambre, o sea, llegaste con más alimento a la población, pero estás dañando el medio ambiente, estás empobreciendo, ¿no? Más rápidamente el suelo. Y ahí también podría poner lo del desempleo, ¿verdad? Porque por la mecanización, debido a la revolución industrial, muchos artesanos fueron reemplazados, se podría decir, por máquinas. No es un tema que están utilizando ustedes. No. No, porque no he visto que ustedes trabajen el tema social como objetivo. Es que lo social creo que no involucra prácticamente nuestra investigación, porque como yo destaqué en los aspectos de abajo, realmente en la última conversación que tuvimos era una información demasiado global, entonces necesitábamos delimitarlo a ciertos aspectos, entonces por eso destaqué el aspecto económico, porque prácticamente aquí se está introduciendo lo que es la parte del material. Entonces ahí vamos a destacar la eficiencia, como nos había mencionado, y obviamente las controversias que provocaron estos cambios radicales. Entonces, teniendo esos tres aspectos que yo había mencionado, como usted nos dijo que ya estaba súper bien prácticamente, entonces dependiendo de eso ya nos tendríamos que enfocar únicamente a hacer Sí, este parte del marco, sí, ¿verdad, profe? tampoco es que decimos no se topa el aspecto social, no, sí se topa, pero así como está planteando José, no. Claro, es que si se tapa sería no tan profundo, sino sacar No, datos no, importantes más que todo, ¿o cómo? sí profundo, pero vas a hablar de la especialización de la mano de obra, porque cuando hablas de eficiencia estás trabajando con recursos materiales, recursos humanos y recursos financieros, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente tienes que hablar de los seres humanos, de las condiciones sociales, pero en ese sistema tratar de entender cómo trabaja el sistema capitalista en la producción de bienes y servicios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda adicional. Creo que no, Arqui. Ya tenemos claro lo que tenemos que cambiar y Bueno, eso. un poquito más claro, no sé si claro, Ajá. pero un poquito más claro. Si necesitan apoyo, ayuda, los compañeros que están, bueno, pues nos echan un grito, ¿no? Estamos pendientes en este fin de semana. Ya, Arqui. Gracias. Más Y, precisión, menos rollo, ¿no? Más análisis, menos descripción. ok, Menos descriptiva, más crítica, ¿no? Nos está costando trabajo, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Están todavía muy duros ustedes, pero vamos avanzando. Ok. ya, Arqui. Sí, José. Entonces, Arqui, estaba pensando en quizás incluir una comparativa entre la eficiencia que se tenía, o sea, que tenía la industria al hacer todas las cosas a mano y después de la revolución industrial, cuando ya todo estaba mecanizado, ¿se podría o no? Sí, llegaste tarde a la reunión, José, porque ya hablamos de eso. Y tu grupo va a trabajar el antes, el durante y el después. Entonces, ese es un análisis comparativo, ¿o no? Gracias, Arqui.
¿O no crees, José? Sí, es un análisis comparativo, Arqui. Sí, porque puedes tener varios antes, varios durantes y varios después. Entonces ya tienes un análisis comparativo más extenso, ¿no? Y cuando menos sabemos que van a ser sobre agricultura y sobre transporte, quizás aparezca alguna otra cosa adicional o algún otro tópico adicional que les permita integrar mejor su trabajo, ¿no? Bueno, ok. Nos estamos viendo. Ya, Arqui, Muchas gracias, Arqui. hasta luego. Bueno, hasta la próxima Chao. clase. Chao, 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 Arqui, mono. hasta luego. Chao, Arqui. Gracias, Arqui Melissa. Chao, José. Ya, chicos, chao, cuídense. Arquitecto, quería comentarle en relación a lo de los planos. Verá, para mí, yo de lo que estuve viendo, para mí la pregunta más importante, no sé si le pueda preguntar, escribir a preguntar, es ¿qué hicieron? Y lo que dicen es que lo que te había comentado, el municipio de Quito tiene mapas supuestamente georreferenciados que no coinciden, el del agua potable con el de catastros y con el de planificación. Y evidentemente lo que hicieron ellos es ajustar al georreferenciamiento del municipio el levantamiento que hizo este ingeniero Esteves, ¿no? Porque el ingeniero Rubio no me contestó, entonces llamé a la secretaria del ingeniero Rubio. Ya, ok, pero del mismo equipo ahí ellos actualizaron. Ellos actualizaron, sí les ha pasado varias veces eso, entonces lo que hacen ellos es ajustan al plano del municipio, que es el que nos mandaron, y me garantiza que no vamos a tener problema. Entonces yo creo que hay que subir ese ajuste, ¿no? Ya, ahora yo le consulto esto. Verá, arquitecto, el problema de esta parte es que tocaría el día lunes, usted me decía contando los 10 días, tendríamos creo que hasta Hasta el día martes o miércoles, pero sí. lo más importante es que yo el día lunes llegaría a revisar los papeles firmados por Pía y si no, hay que hacer firmar, eso sí, Ya, bueno, no hay porque problema. como usted ve aquí, eh, el problema de todo esto es que no sé si Pía tenga firma electrónica. Seguramente sí, porque está en la Católica. Ya, si tiene firma electrónica, vale pasarle estos planos y necesita ella firmar. Si no, lo que toca hacer, como la vez anterior, es que sin la firma electrónica del ingeniero, imprimir, que firme Pía, volver a escanear y recién, lo último es la firma electrónica del profesional. Ya el lunes resolvemos eso. Yo les llamo temprano a la PIA para decirles. Ok, porque a mí me toca abrir en el portal y verlo o sea, pedían subir nuevamente o es como que nos devuelven 3 de los documentos, hasta donde recuerdo es este, creo que es el digital y es el informe. Y lo que quiero revisar, bueno, el día lunes revisaría, pero lo único que quedaría pendiente es ver si nos piden subir los shapes. Y eso sí o sea, tocaría hacer en AGIS. Yo tengo AGIS en mi compu, entonces yo podría hacer en la tarde si también nos piden el shape porque nos enviaron un shape. Ya, Entonces, eso. Y lo que sí le pediría al arquitecto es que necesitamos que nos envíen eh, el digital, porque el documento en digital, o no, sí, es el que justo que envíe. Sí, porque este documento en digital es el que debe estar georreferenciado y yo puedo ese comprobarlo justamente en el AGIS. ya, Ya, ok, arquitecto, entonces así quedamos. ya. ¿Qué tal te fue ayer? Le comento que no entregué.
No me digas, El Chusito. día de ayer en la mañana nos envió un mail